cómo en un ritual a un pequeño lo sacrifican. ¿Por qué? Por cosas vanas, por poder, por dinero. Como cuando hablo con ciertos brujos me dicen es que a mí me vienen a buscar políticos, me vienen a buscar personas también peligrosas que quieren poder, sobre todo el poder, control, ser invisibles a los problemas, a los enemigos, y están dispuestos a entregar a sus propios hijos, normalmente en la silla de invitados. Sí. Entonces la gente está hablando cuando aquí está la puerta, la gente se ha quedado blanca. Digo, ¿qué pasó? Es que vi literal una persona que hizo esto y de volada, y la gente se espanta. Entonces ya estamos muy familiarizados con el tema paranormal. Tú te encargaste, y suena cruel, pero tú te encargaste de joder a tu familia. Tú no vas a estar, tú te vas a morir. ¿Tú qué? Ya pasaste a joder a los otros, que viene desde tus ancestros. Entonces si alguien ahí arribita, no, un escalafón arriba o 2 escalafones arriba lo hizo, ya pasó a joder a toda la línea hasta cierto número de generaciones. En una comida, su esposo se estaba muriendo, literal se estaba muriendo. ¿Qué llevaba la comida? Llevaba uñas de ella, moliditas, llevaba heces fecales, llevaba líquido vital que le llega cada mes. También, ok. Y ella le da esa comida. La condimenta así bien como para que... Ay, esto está muy saladito, ¿no? Ha de haber dicho o sea, what? El tipo le da, o sea, come, corte A, unas horas, el tipo está en el hospital. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Sampaio y esto es El Despertar de la Matrix. En este momento estamos en Tuxtepec, Oaxaca, y estamos aquí en una casa de producción de sustos, de miedo, de terror. Estamos aquí en la casita de Paco Arias. Está invitado aquí Paco Arias en este momento. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hermano, gracias por la invitación. Contento de estar contigo. Le quiero mandar un fuerte abrazo a tu audiencia y pues nervioso porque no sé para dónde vamos. Eso se va a poner bueno. Muchas gracias por invitarme también, porque Hombre, este es tu gracias. espacio. Esta es la casa de Paquito. Bienvenido. Y te agradezco mucho la oportunidad. Y a Paco, evidentemente, hay muchas personas que te conocen y que no van a conocer de Paco. Pero acá en mi comunidad, pues también sería bueno que te conocieran, ¿no? A todas las personas que están por acá. Paco, ¿tú cuánto tiempo ya llevas trabajando de esto que tiene que ver sobre el miedo, sobre lo que es los sustos, sobre lo que es creación de contenido? Ya vamos, mira, sobre enfocado a terror, vamos para 4 años. Creando contenido, sí, desde el 2015 aproximadamente. Ok. Sí, ya llevo ratito. ¿Y ese contenido con el que iniciaste Mira, se trataba? Era un contenido un poquito diferente, no, muy diferente, porque toqué muchos nichos de contenido, como sabías qué, contenido que te relataba un hecho interesante, pero nunca me acerqué a lo paranormal. Realmente nunca me acerqué a lo paranormal. A pesar de que me gustaba mucho y desde muy niño siempre me ha gustado escuchar historias. Y sobre todo cuando... Recuerdo muchos momentos de la primaria, ¿no? De la secundaria, cuando era pues tiempo de muertos, ¿no? Noviembre, finales de octubre. El frío, pues los maestros como que a veces... preferían contarnos, ¿no? Como que se prestaba el momento de contarnos historias. Eran mis momentos favoritos. Y cuando yo creo contenido, no me atrevía a meterme al tema paranormal porque sí hay como un tema de respeto, ¿sabes? O sea, como que yo sabía que no era tan fácil decir, ahí vamos y solamente vamos a hacer esto. Yo estaba consciente que en el momento que yo lo hiciera tenía que estar preparado. ¿Para qué? No lo sabía. Simplemente preparado porque iba a conocer
Y recuerdo mucho la palabra de muchos brujos que me han dicho de conocer la verdad y la crudeza que llega a ser muchas veces la magia, el tema ocultista, el tema paranormal. Y por eso mismo yo desde antes como que no me atrevía. Sin embargo, pues tuvo que pasar, sucedió. Entré en un camino del conocimiento como todos, como tú lo has tenido y como la mayoría de personas que se adentran en un mundo donde empiezas a cuestionar muchas cosas, donde ya no ves tan factible la idea que te puede inculcar una religión, una creencia, y empiezas a tener un pensamiento más crítico, donde empiezas a conectar ciertas cosas que ya has leído en otros libros y dices, esto como que tiene un poco que ver con este otro, y o sea, ya estás en el camino del conocimiento. Y me gusta mucho el título de tu proyecto, El Despertar de la Matrix. Gracias. Porque precisamente es nuestro trabajo de alguna forma. A mí me gusta mucho decirlo como lo hacía el gran maestro Jesús. Él jamás iba por la vida predicando, diciéndole a los hombres, arrepiéntate, eres generación de víboras. No, él llegaba de una forma bien padre, bien humana, contando parábolas y que las historias nunca terminen. Ese es mi trabajo. Yo soy un contador de historias y me gusta llevar y guiar a las personas mediante las historias, porque así funcionó antes y así sigue funcionando hoy en día. Claro. Y me encanta el título, El Despertar, porque precisamente yo en ese camino he llegado a la conclusión de que efectivamente vivimos en un mundo donde mucha gente está dormida. Y lo entiendo, hay una rutina, hay un ciclo que parece que no termina. Te levantas, te bañas, comes o medio comes, te vas a trabajar, regresas, duermes y al siguiente día, y no hay tiempo realmente para vivir. La gente vive en una monotonía muy intensa, pierden los momentos más importantes de la vida, y hasta cuando llegas a tener una enfermedad que probablemente te ponga en riesgo, es cuando tú empiezas a ver el lado B de la vida. Lo que antes parecía cualquier cosa, como, ay, me levanto, me estiro, ahora es gracias, Dios mío, porque me estás dando un día más con una enfermedad. Y es interesante todo esto. Entonces, créeme que yo he tenido vacíos existenciales pensando en todo esto. A veces, tanta información como que me revienta la cabeza, y al mismo tiempo, pues se siente bonito. Y ahorita que leo el título de tu proyecto, dije, qué chido que se llame así. Qué amable, qué amable. Muchas gracias por tus palabras. Hombre. Y pues entonces, has pasado entonces por, se llama el proceso del despertar. Así es. El proceso del despertar, en donde tú empiezas a hacerte consciente de muchas cosas o del sistema de control. Claro. Y entonces donde dices, y quieres gritar a los 4 vientos, y a los 5, a los 10 vientos, ayudar a las personas. Claro. Y tú, en la forma en la que las ayudas, pues es contando historias. Es correcto. Así es como lo hago. Muy bien. ¿Qué fue lo que entonces llevó a Paco de ser creador de contenido, que al principio era como que él sabías qué y todos estos temas, ahora sí a centrarse en lo del tema paranormal? Hay una historia detrás que he contado muchas ocasiones, y te la voy a resumir, pero manteniendo esa misma esencia. Yo en el 2018 aproximadamente, mi familia fue católica mucho tiempo. Yo siempre lo digo, tengo todos mis sacramentos, di catecismo a niños. ¿Tú fuiste catequista? Yo fui catequista, Árale. Era el líder de jóvenes del grupo de alabanza. No, pues entonces se la sabe de derecha y para atrás y para adelante. Todo. A mí nadie va a venir a decir algo. Toda mi vida fui un niño de iglesia, soy músico, toco la guitarra. O sea, ¿hacías alabanzas también? Sí, claro. O sea, yo estuve yo era el líder del grupo de alabanza, del coro de las 12, de las 10, y cuando no había quien llegara a la misa de 5, me quedaba hasta la de 5. Ahora le tripleaba. Sí, tripleaba, ¿no? Y era bonito porque pues disfrutaba mucho lo que yo hacía, me llenaba y pues se sentía bonito. Tenía yo 15 años, imagínate. Y pues de ahí me paso a ser catequista. Fui catequista por algunos añitos. Yo le enseñaba a niños con mi guitarra, nos poníamos a tocar y ellos cantaban. Y es algo que de verdad recuerdo con mucha nostalgia, muy bonito. Para nada como muchos piensan, porque muchos piensan que porque yo he señalado ciertas cosas del sistema, en este caso del sistema católico, piensan que estoy en contra de todo lo contrario. Yo recuerdo esos años de una forma muy bonita, muy nostálgica, de la mano de una persona que amo mucho, que ya no está con nosotros, que es mi abuela, yendo a la misa. Entonces son momentos muy bonitos.
y los llevo en mi corazón con una nostalgia muy linda. Sin embargo, la parte del despertar espiritual y empezar en ese camino te lleva a salirte de ciertos ciclos para ir entendiendo diferentes cosas. En el 2018 ya mi familia profesaba la fe del cristianismo evangélico. Ok, hubo una transformación. Así es, hubo un tema de ahí de creencias, nosotros también nos pasan a llevar por diferentes cuestiones. Y es ahí donde conocemos el lado real de la brujería, porque hay mucha gente que dice, yo no creo en la brujería. Muchas personas. Y sí es cierto, ¿no? Pues ¿quién va a creer en esa cosa tan descabellada, tan loca? Y lo entiendo perfectamente porque nosotros formábamos parte de esto. Entonces, cuando atravesamos un tema de brujería, que es la famosísima historia de mi abuela, cuando descubrimos que realmente un miembro de nuestra propia familia le hizo brujería, y nosotros así con un bloqueo mental de no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y cuando vemos la brujería materializarse, cuando ella decía, es que tengo dolores, siento que una serpiente se enrolla en esta parte de mi cuerpo, de mi torso y me empieza a apretar. Y cuando sale de su colchón nuevo, sale una estampa. Y ahorita ando un video muy viral que me acordó mucho a lo que ella pasó. Se rompe el colchón y sale el trabajo de brujería. Dices, es que, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, ¿cómo se va manifestando? Y es donde empieza como que la curiosidad, los curiosos, porque por eso es como uno empieza en este camino, cuando te empiezas a hacer preguntas. Claro. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y empiezas a tratar de resolverlas. Y es cuando me empezó a interesar más investigar, empecé a tratar de entender cómo algo que lo está trabajando una persona en lo oculto, en su casa, allá, en su recinto, como ellos le dicen, ¿cómo es que se termina materializando acá? Porque están las dos brujerías. La que van y te la botan ahí para que la veas, esa no sirve. Exacto. Pero es la más que, sugestión. Claro, esa es, te contagias tú solo, magia de contagio. Pero la que se ve, pero la que no se ve, la que está ya en un lugar, en lo oculto, y se materializa acá, dices, wow. Y es donde empieza esta sed de querer conocer, de buscar. Y me llevé un muy buen tiempo hablando con paleros, santeros, hierberos, santamuerteros, etcétera, y todo lo que termine en eros, hablando, preguntándoles, oye, ¿cómo esto? Oye, ¿cómo aquello? Investigando, yendo a ciertos lugares, tratando de entender. Y es cuando descubrí una cosa que me voló la cabeza. Porque allá afuera hay miles de religiones, muchísimas religiones. Sin embargo, todas son la verdad absoluta. Todas dicen ser la verdad absoluta. ¿Qué es verdad? ¿Qué es lo que sí existe? ¿Y qué es lo que todas estas religiones tienen en común? El manejo de la energía, la fe y la intención. Todas tienen eso. Todas. No existe una religión que no tenga eso. En todas tienes que creer. En todas tienes que intencionar. En todas tienen que usar la energía, ya sea tuya, ya sea de los elementos, ya sea de una deidad, ya sea de Dios, ya sea del diablo. Todas. Y es cuando empiezas a entender cómo funciona y cómo el hombre también ha jugado esto para también capitalizar el tema. Y tenemos una bola de charlatanes allá jugando con el conocimiento, pero jugando con la necesidad de la gente, con un disque conocimiento. Tenemos también a pastores también charlatando ahí a personas con el diezmo. También tenemos a sacerdotes allá que no creen ni en Dios, pero van buscando un tema más llevado a temas ilegales con los niños. Y tenemos allá otro líder religioso que agarra y le dice a un niño, chúpame la lengua. O sea, imagínate, el despertar espiritual te hace darte cuenta de tantas cosas y como lo dije, es señalar no solamente a una institución, a todas las instituciones. Y es por eso que yo soy satánico. Yo tengo un pacto con el diablo, yo tengo un pacto con la muerte. ¿Por qué? Porque es lo que dicen las personas. Pero no es así. Cuando yo les digo, no está mal señalar, no está mal decir, esto está mal, esto está mal, porque la gente luego te dice que eres un rebelde. Él es hijo de Dios. No lo puedes... A ver. Todos somos hijos de Dios. Exacto. Entonces todos somos creación también de Él. ¿Por qué voy a tolerar que una persona que se dice ser hijo de Dios venga y robe y abuse del hermano, de la hermana, o simplemente quiera pues vivir de, no sé, de tales ofrendas, etcétera? Entonces
es un camino muy complejo porque yo he sido muy atacado. Afortunadamente, mucha gente de mi comunidad despertaron así bien, bien padre y han entendido que no es un odio a una institución y lo vuelvo a recalcar porque muchos piensan que sí hay, para nada, como lo dije. Yo recuerdo mis años sirviendo muy bonitos, sin embargo, cuando ya estás acá, despiertas y ves la realidad de todo, o Claro. casi de la mayoría. Te das cuenta, ¿no? Como bien dices, abre los ojos, ¿no? Y ves que hay intenciones ocultas, ¿no? Dentro de todo Sí. esto, ¿no? De todo ese sistema, ¿no? Claro. Y bueno, entonces estuviste conociendo de primera mano entonces diferentes religiones y como tú bien lo dijiste, es el control de la energía, ya sea por energía propia, por energía de Dios, por energía de manifestación o por energía de un ritual o de un sacrificio, ¿no? Claro. Y potencializando o utilizando esa energía para poder utilizar, bueno, o hacer un mal. Ahora, en el caso que tú lo comentas, lo de tu abuelita, que fue un caso muy fuerte y que lo has contado diferentes veces y que también recomiendo que ustedes vean otras entrevistas que le han hecho a Paco y él lo ha comentado, es como... Y era increíble para ti o para la familia, ¿no? Cómo es que Asimila. desde la misma familia es la que le está haciendo daño, ¿no? Claro. Pero también es como se le permitió a esa persona, porque pues, evidentemente había confianza y por eso esa persona pudo entrar y desde ahí. Entonces, era, y yo lo he contado, lo cuento mucho en los diplomados, en los cursos, los infiltrados, ¿no? Están estas personas que cuando hay mucha armonía, me parece, no lo sé, pero como que le guardaban mucho cariño ahí a tu abuelita. Y que tu abuelita probablemente era también como la fuerte, ¿no? Era la matriarca prácticamente. Bueno, no me equivoqué. O sea, como que la fuerte a nivel espiritual. Entonces, claro. ¿A quién tumbas? Pues tumbas al líder. Al líder y pum, pum, todas las piecitas se van a empezar a caer. Dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás. Exacto. Exactamente. Y eso es lo que piensa el mal, el diablo, pues bueno, el demonio, pues. Ajá. Y pues esas fueron una de las intenciones principales, más que de carambola. También lo que hizo, en tu caso, pues fue despertarte. Claro, hubo, digo, de lo malo, lo bueno, ¿no? Sí. Muchas personas conocieron en mi familia la verdad, conocieron que existen las cosas que la gente cuenta, porque son a veces cuestiones que pues no las crees o simplemente no las entiendes. Y por eso yo no juzgo a la gente cuando me escriben o me comentan, es que eso yo no lo creo, estás bien loco. Pues es creíble, o sea, cada quien está en un proceso y cuando lo entiendes, créeme que dejas de discutir con la gente. Porque ese es mucho el problema de algunas personas que se ponen al tú por tú con las personas y cuando entienden que tú estás en un proceso y estuviste en un proceso y antes tú probablemente podías haber sido esa persona, dices, te entiendo y ya no te afecta. Exacto. Entonces es entender que todos estamos en un camino, todos, algunos ya adelantados, algunos ya vienen de regreso, algunos van empezando y probablemente cuando ya tienes esa sabiduría, porque es una sabiduría, es conocimiento, Claro. ya dejas de discutir con la gente y dices, que Dios te bendiga, ¿no? Exacto. Y que te vaya bien porque pues el camino muchas veces para algunos es muy difícil. Entonces solamente es dar la bendición y eso. Sí. Y entender que es su experiencia, ¿no? Claro. Ya llegará, si es que llega. Así es. Se dará cuenta. Yo también, en algún momento, me volví precisamente me llegué a pelear con sacerdotes, me llegué a pelear con pastores, me llegué a pelear con compañeros que tenían la Biblia bajo el brazo, ¿no? Y ya te querían, a ver, no, espérate, es que estás haciendo esto, mira, aquí viene la Biblia de Dios. Yo le decía, sácame tu Biblia que todo te lo voy a refutar, dale. Y yo me ponía a pelear con ellos, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Y entonces ahí es cuando empecé a hacer trabajo de introspección, así, de retrospectiva hacia mí y dije, me estoy transformando en eso contra lo que estoy luchando. O sea, exactamente. Ahora yo soy el que quiero adoctrinar a otras personas y que piensen igual que yo. Exacto. Y no debería de ser así. Cada quien tiene su proceso. Cada quien va a escoger su camino. Porque el camino del conocimiento pareciera que es uno, pero son muchos. Muchas personas se encuentran la espiritualidad en una religión, en un estilo de vida, practicando algo. Y está bien, porque todas las religiones tienen parte de su verdad.
como te lo dije, todas tienen algo en común. Ey. Y cuando las personas descubren eso en común y se enfocan en eso, pueden alcanzar grandes cosas, Sí. pues grandes conocimientos, logran conectar con lo que se le conoce como la fuente, la Matrix, no lo sé, perdón, el núcleo, Dios, y salir de esa Matrix es eso, ¿no? Claro, la fuente. Y despertar de eso, ¿no? Ahora, ya que hiciste entonces esa transición en tu canal y empezaste a generar este tipo de contenido, cuando Sí. empezaste a compartir entonces este tipo de contenido, ¿fue a raíz de eso entonces, de lo que pasó con tu abuelita y Sí. de toda la información que empezó a llegar a ti? Sí, definitivamente fue eso lo que fue como mi impulso, fue mi empujoncito, porque eso fue en el 2018. Demoré un poco, fíjate, porque inició el podcast en el 2022. Entonces sí demoré un poquitillo, digo, unos añitos. En esos años estuve yo dentro de una congregación cristiana donde me tocó ver pues muchas cosas, ¿no? Liberaciones, personas con influencias demoníacas, que pareciera que solamente pasa en las películas, pero créanme que mucha gente carga con tantas cosas que es asombroso. Ojo, no confundan posesión con influencia. Las posesiones sí son muy, muy limitadas, son muy pocas. Las influencias demoníacas son muchísimas. Y mucha gente tiene influencias demoníacas. Y me tocó ver, de verdad es asombroso cuando ves personas que actúan como animal. Yo vi como personas caían al piso, sacaban la lengua como si fueran serpientes, se arrastraban. Unos hacían como gorilas. Cómo les gustaba autolesionarse, se azotaban con sus rodillas, con el piso. Ver cómo, pues prácticamente una entidad maligna, ¿no? Ya no le vamos a llamar diablo, pero algo malo, simplemente una entidad de baja vibración, está afectando la mente de una persona. Dices, es increíble y entiendes por qué muchas veces el mundo está como está. De verdad, voy a sonar como tía religiosa, pero necesitamos muchos a Dios. A Dios en el corazón, pero no al Dios religioso, ¿no? Al Dios universal, al Dios que de alguna forma se manifiesta de diferentes formas y nos hace entender muchas cosas. Y necesitamos de eso, porque el mundo de verdad está podrido. El mundo, hay mucha maldad en el mundo. Son tantas cosas que a mí muchas veces, cuando me pongo a meditar en esto, digo, eso es que estamos peor que cuando incluso Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, hay muchas cosas malas hacia los niños, cuando me llegan correos donde, oye Paco, te quiero contar esto, y me hablan de cosas que le hacen angelitos, nenes, niños que no tienen la culpa, que son seres blancos, seres puros, y pues imagínate, van y los afectan, pero no solamente los afectan, los profanan de una forma pues de verdad tan demoníaca, y le llamo yo. Es muy triste tener a personas que me han contado testimonios de cómo han visto cómo en un ritual a un pequeño lo sacrifican. ¿Por qué? Por cosas vanas, por poder, por dinero. Como cuando hablo con ciertos brujos me dicen, es que a mí me vienen a buscar políticos, me vienen a buscar personas también peligrosas que quieren poder, sobre todo el poder, control, ser invisibles a los problemas, a los enemigos, y están dispuestos a entregar a sus propios hijos. O sea, dices, ¿qué demonios? O sea, estas personas piensan que van a ser eternas, piensan que la vida les va a ser, no sé, que van a vivir 1000 años. La vida es un proceso tan corto, hermano. La vida es un chispazo, es una estrella fugaz. A veces muchos piensan que la calidad de vida máxima de un hombre es de 70, 80 años. Hay gente que se va muy joven. Gente que de verdad vive más, y hay gente que es muy joven, fuerte y sana, y pasó un accidente y ya no estás aquí. Entonces, si no aprovechas estos instantes, de verdad, enfocándote en cosas vanas, no sirve que hayas nacido. Suena fuerte, pero no sirve que hayas venido a este mundo, porque venimos a aprender, y si estando acá no aprendes y te dedicas pues a este tipo de cosas, de verdad no valió la pena tu nacimiento. Suena feo, pero son personas que desgraciadamente forman parte de este mundo, pero tienen también su cometido. Sí, tienen su cometido. Y también a mí me parece triste eso que tú comentas en alguna ocasión hace mucho tiempo.
toco madera, ¿no? Me robaron, ¿no? Una mochila y luego resulta que dieron conmigo porque en esa mochila tenían mis datos. Sí. Resulta que esa persona que me había robado en un camión fue y se la entregó a su hijo y le dijo, hijo, lo que está aquí es tuyo, ¿no? Órale, papese. Claro. Y la mamá vio y dijo, no, ni madres, a ver, esto se lo voy a llevar a la policía para que ellos lo regresen, ¿no? Claro. Resulta que lo golpeamos al chavo, pero no le hicimos daño. Resulta que a él lo desvivieron en otro camión donde se subió a asaltar. Y resulta que pensaban que era yo el que nosotros lo habíamos desvivido, ¿no? Porque pues nada más tenían mis datos, ¿no? ¿En qué problema te metes? Exacto. A mí me llevaron entonces a testificar. Sí. Y yo clarito escuché a a los policías, a estas personas que decían, qué bueno que se murió. Porque son como cucarachas. O sea, van, agarran algo, nosotros los pescamos, los metemos, salen y vuelven a hacer lo mismo. Claro. Entonces, son como cucarachas y yo me quedé, pero es una vida, digo. Claro. O sea, también no está chido, ¿no? O sea, que pensemos así, pero pues sí está feo y está retorcida la situación, en donde, como bien tú dices, si Dios no está en el corazón de esas personas, pues es todo un desgarriate. Hay muchas veces, te digo, pasan cosas, sobre todo cuando hablamos en temas de magia, descubrimos la crudeza, ¿no? de todas esas cosas. Uh-huh. Hay ciertos rituales que llevan diferentes elementos, ¿no? No solamente como los rituales que nos encontramos en redes, ¿no? De la energía de la luna y la hierbita, ¿no? Hay rituales que llevan líquido vital, hay sangre que llevan partes del cuerpo humano, hay rituales que llevan de verdad cosas tan desagradables, hay magias, brujerías que son tan asquerosas, hermano. Sí. Hay una, si me permites contarte algo, de verdad es... Claro. Algo, esto es muy asqueroso. Ok, no tenemos censura, pero si están comiendo, desayunando algo, pues... Buen provecho. Una persona nos escribe hace ya mucho tiempo, mucho tiempo. Y esta persona, es que sí medio de las cosas un poquito asquerosas. Ok. Esa persona tenía problemas con su pareja. Ella es mujer. Y tenía problemas con su pareja. Su pareja ya le había sido infiel muchas veces. Y ¿La pareja a él o él a ella? No, él a ella. Él a ella. Y por eso también tenía problemas. La que me contacta es ella. Ok. Ella. Me dice que pues su novio ya le había sido infiel muchas veces. Y pues que tenían una niña y pues ella todo el tiempo pues aferrada a su relación. Porque dice, no quiero que mi hija crezca sin un padre. Digo, es válido. Muchos... Pues sí, lo ven de esa forma, ¿no? Mi hijo va a crecer mi hija va a crecer sin su papá, solamente conmigo, etc. Pero ya era una relación pues bastante complicada, ¿sabes? Había mucha violencia, los dos pues se metían en sustancias ilícitas. Un caos, un caos. Y a esto súmale la mala información. ¿Qué mala información? Ella empezó a ver ciertas recetas o ciertos rituales en redes, pues como para endulzar al esposo, ¿no? Como para que no se fuera, para que estuviera más en casa, para dominarlo, ¿no? El amansabestia. Okay. El mansamachos, el mansamensos, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ella dijo, pues no pierdo nada, ¿no? Y empezó a hacer cosas. Y yo siempre le he dicho, si te vas a meter a un tema de magia, hazlo bien. O sea, ¿en qué sentido? Hay veces que lo que tú haces puede tener, ley causa y efecto, puede tener una repercusión. Claro. Y lo va a tener. Y lo va a tener. Entonces, imagínate que de por sí lo está haciendo todo mal, porque dices que no había ciertas cosas y yo le metía. O sea, hizo un caos. Okay. Te voy a decir lo que pasó. En una comida, su esposo se estaba muriendo. Literal, se estaba muriendo. Se intoxicó. Ok. ¿Qué llevaba la comida? Llevaba uñas de ella, moliditas. Bueno. Llevaba heces fecales. Ok. Llevaba líquido vital que le llega cada mes. También. Ok. Y ella le da esa comida.
la condimenta así bien, bien como para que... Pues sí, lo intoxicó, literal. Como para que no se diera cuenta de... El tipo... Ay, esto está muy saladito, ¿no? Ha de haber dicho o sea, what? El tipo le da, o sea, come, corte A, unas horas, el tipo está en el hospital. Y cuando me escribes, Paco, ayúdame. ¿Qué pasó? Pues es que como que le daba muchas vueltas al asunto, ¿no? Digo, a ver, ¿qué pasó? O sea, a ver, ¿te quedaste con que no querías que tu esposo se fuera? Y te saltaste a donde está en el hospital por intoxicación. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? Le dije. Pues es que vi por ahí, estuve buscando alternativas y pues me topé con esto. Y cuando me hice lo que le dije, no manches. Dije, no manches. O sea, por eso le dije, por lo menos hay hasta rituales blancos, hermano, donde ocupan la miel, por lo menos. La miel, o sea, o la energía de la luna. No, ya se fue a lo más asqueroso. O agua de calzón, hubiera usado agua de calzón de perdido. O sea, se fue a lo más asqueroso y dije, Dios mío. El hombre no murió, afortunadamente. No murió. Okay. No sé en qué pasó, o sea, no sé cómo concluyó eso, solo sé que no murió. Porque sí le dije, dime que no murió. Y ya me envió fotos, ¿no? Ya salió del hospital. Creo que le hicieron un lavado de estómago. Como que sí estuvo unos días recuperándose con suero, etcétera. Y regresó. Le dije, porfa, haz un favor, aléjate de eso. Aléjate. O sea, su problema es más acercado a un tema de comunicación que un tema de magia. Ustedes lo menos que necesitan es magia. Necesitan cambiar hábitos. Sobre todo tú, porque me confesó que ya... Pues, y terapia también para dejar las adicciones. Terapia, 100%. Le dije, ¿sabes qué? Busca ayuda psicológica para empezar. Primero deja ese vicio. Que empieza tú. Cambia tú esos hábitos. Y si lo amas y quieres, pues bueno, los dos juntos vayan a terapia. Vayan con un doctor, que tengan ayuda profesional. Lo menos que necesitas es magia. Y de verdad, casos así, hermano, de verdad son muchísimos. Y por eso se hizo famoso el tema del agua de calzón, el toloache. Pero de verdad son personas que hacen cosas que son desagradables. Ok. Pues sí, ¿no? Con las uñitas hubiera quedado, pero pues le echó de todo. Guácala, qué cochinero. Bueno, pues esa experiencia estuvo... Hay otra experiencia, perdón que te interrumpa, hermano, pero tiene que ver... Digo, no es tan... Es que esa sí está muy extrema. La otra, digo, no es que no esté fuerte, pero no lleva tantos elementos. Eso le pasó a una persona que conozco. Él es el que me lo cuenta porque eran sus vecinos. Te explico, contexto. Ellos son cristianos. Ellos son cristianos. Y dice que sus vecinos de al lado todo el tiempo estaban peleando. Dice, pero de verdad, Paco, no sé si se agarraban a golpes o qué onda, pero se escuchaban los gritos, los platos rotos, el vas y ching, ya te imaginarás. Entonces se escuchaba seguido, ¿no? Dice, mis papás pues son cristianos y como que querían ir y así de, nos permiten hablar con ustedes, pues hay que platicar, ¿no? La violencia no es el camino, no va por ahí, etcétera. Entonces, pues como que no, déjanos en paz, que no sé qué. Bueno, seguían discutiendo. Y hubo un día donde simplemente los gritos cesaron. Ya. Y ya no se escuchaban los gritos. Ya se veía que cuando salía el señor de trabajar... Ya no sabes si es buena o mala noticia esa. No. Veían que salía, el señor se iba a trabajar y adiós, mi amor. Beso de pico. Y pues se subía al carro. Te amo, adiós, bonito día. Ay. Y así como de, ¿qué pasó? No, sí. ¿Qué pasó? Tomaron terapia. Pues tomó terapia, ¿no? Algo pasó. Y en una ocasión que dice la señora de esta familia se encuentra con la otra familia que discutía, dice, oye, vecina, veo que pues ya qué bueno que tu relación con tu esposo ya cambió, deberíamos hacer unas carnitas, ¿no? Para platicar. Ay, sí, vecina, que no sé qué. Bueno, el sábado se hace. Y estaban ahí los dos esposos, el de la vecina, el de ellos, ahí tomándose una cervecita. Asando carnes, las señoras picando como que cebollitas y cosas, los niños jugando. Y se van las dos señoras a la cocina. Y estaba y la vecina cristiana le dice, ay, vecina, hace mucho calor. ¿Tienes agua? Sí, busquen el refri, ¿no? Abre el refri
y dice, ay, una rica agua de sandía, agarra. Y, no, espérate, vecina, espérate, vecina. No, agarra de la otra, la simple. O también tengo de limón. No agarres, pero ¿por qué? No, es que esa es de mi viejo. ¿Cómo que es de tu viejo? Ajá. Pues sí, es la de mi viejo. ¿Y no me puedes dar un poquito? No puedes tomar, es que Ajá. está encantada, le dice. ¿Cómo? Ok. Pues ya ves que discutíamos mucho, vecina, ya ves que pues mi viejo andaba ya de loco con otras mujeres y que no sé qué, y pues tuve que ir con una persona y pues esa agua, la toalla sanitaria, pues obviamente llena de líquido rojo, literal, la remojaba en todo el agua, Por eso sería de sandía, no puede ser. una agüita de sandía, y le dijo, no. Y esta mujer dijo, vecina, ¿cómo es posible que estás haciendo eso? Ajá. No, ¿cómo crees? Y imagínate, ¿no? Pero bueno, le funcionó. Se calmaron, ¿no? Ya no fueron agresivos. Pero no manches, bro. O sea, si yo no... Y por ahí hace rato escuché que Dafne dijo una frase. Si el amor se tiene que condicionar, si el amor no es libre, si el amor es... lo tratan de forzar, pues no es amor. O sea, Claro. simplemente si las cosas no funcionan, cada uno o toma terapia, hacen cambios en su vida, pero si de plano ni uno ni otro, pues bueno, pues cada quien por su lado, ¿no? Debería de ser. Por sanidad, por libertad espiritual, como le quieran ver, pero forzar las cosas, como que no. Por amor propio, de hecho. Sí. Porque en muchas ocasiones están esas personas y se aferran con estas personas porque hay una falta de amor propio. Claro. Y tienen miedo a lo mejor a estar solos o se justifican de que es que mis hijos a lo mejor van a crecer sin papá. Entonces mejor lo amarro, ¿no? Sí. Pero pues tampoco es vida ni para uno ni para el otro. Exactamente. Son cosas muy, muy feas. Y te digo, casos así son muchos. Sí. Y sobre todo son personas que necesitan, como tú lo mencionas, ayuda psicológica, necesitan ir a terapia. Yo he mencionado mucho esto que te voy a contar. De repente en mi feed de redes sociales me salen como tipsitos para el amor y para el dinero. Yo no hago, y lo digo abiertamente, yo no hago ese tipo de rituales. Yo no recurro a ese tipo de magia. Y lo digo con mucho respeto para los que sí. Y recuerdo que había una mujer, una bruja, bueno, dice que es bruja, Dice. que estaba haciendo una receta para hacer un amarre, pero así fuerte, ¿no? Y a mí me gusta mucho meterme en los comentarios y ver qué piensa la gente, Claro. qué opina la gente. Entonces, Aparte te diviertes un rato, pero... sí, te diviertes muchísimo. Y entro a los comentarios y veo hasta arriba un comentario de, oye, pero deberías darlo más explicado porque yo le quiero hacer un amarre a mi esposo. Pero quiero un amarre, y fíjate cómo lo quería, para que esté conmigo como un perro. Para que yo lo pueda escupir, para que yo le pueda patear y siga a mi lado. Y que me ruegue. Y yo lo voy a rechazar y me voy a ir con otros hombres, pero quiero que él vea. O sea, dices, yo nunca jamás respondo esos comentarios, pero esa vez sí lo hice. Le dije, señora, con todo el respeto, lo que usted necesita es ir y gastar ese dinero que va a gastar en comprar los elementos. Páguese una terapia. ¿Para qué quiere alguien todavía para hacerle eso, no? De escupirle, pisotearlo y que me vea que estoy con otro. Para que sufra. Digo, el tipo me queda claro que bueno no es. Exacto. Pero Si también de este los lado, pues, o sea, si decía mi abuelita, si no cabe en el uno, que quepa en el otro, ¿no? O sea, que uno sea el que haga la diferencia, pero pues, ya es con lo que me topo todo el tiempo. O sea, son muchas historias, amigo, que vienen con ese tipo de cuestiones, magia, brujería, amarres, incluso pactos demoníacos, muchas cosas. Que de hecho, como bien lo comentas, pues por vibraciones que empiezan a pasar. O sea, como bien lo comentaste, hay endulzamientos. Sí. Y el endulzamiento, o sea, con la miel, pues ¿de qué viene? Pues bueno, pues con las abejitas, ¿no? Claro. Pero una vibración como que más armoniosa. Exacto. Más limpia, lo veo yo. Más limpia. Sí. Pero yéndonos del lado de lo de las heces fecales y de lo de la regla y de todo eso, y pues bueno, como que está más a connotación de, como lo decía esta otra señora, lo quiero tener como si fuera un perro y esclavizarlo, claro. Y más desde una perspectiva más de oscuridad, de dolor, de amarrarlo y que esté a fuerzas conmigo, ¿no? Sí. Y tiene que ver con esas connotaciones de vibraciones oscuras, ¿no? Entonces, en cuanto a estos amarres, brujerías,
y ataques así energéticos, ¿a ustedes o al crew le ha pasado algo? Mira, yo creo que todos estamos, o todos los que estamos, por una razón, estamos y nos quedamos. Te digo, mi caso, pues el caso de mi abuela. Pero la mayoría, por ejemplo, ya ha estado Dafne, Oscar, que van a estar aquí contigo, que les recomiendo que vean esos episodios. Muchas gracias, sí. Han tenido acercamientos con temas espirituales fuertes, desde duendes, espíritus, muertos que simplemente llegan o que te mandan. O sea, todos ya hemos pasado por un tema espiritual que por alguna razón nos encontramos aquí. Coincidimos en este proyecto y es muy padre, muy bonito, porque digo, y lo digo con mucho respeto, pero yo he conocido, por ejemplo, equipos de trabajo que lo hacen por eso, por trabajo. Pero estas personas que están conmigo lo hacen de una forma apasionada porque lo han vivido, han estado cerca han experimentado cosas, han llorado, teniendo un encuentro. Incluso este mismo estudio tiene sus cositas, tiene sus cosas. Anda o sea, personas que vienen y aparte nosotros hemos notado que anda de vez en cuando una entidad alta, es como una sombra negra. De repente le ven un sombrerito, de repente, pero llega a ser tan descarada o tan descarado que delante de ti simplemente ves como una mancha, pero al principio no lo ves porque se camuflajea por la misma oscuridad. Todo está oscuro. Ves sombras. Si volteas vas a ver sombras. Lo ves hasta que se mueve. Y ya ves cómo el manchón va y hace esto. O simplemente pasa y se va por la puerta. Y dices, a la bestia, estaba ahí y no lo vi. O sea, así es como se manifiesta. O el vidrio que está atrás de mí, que es como polarizado. Acá atrás en cabina. No se puede ver por la pared. Pero atrás hay un vidrio polarizado. Sí. Ahí está la figura. O lo que ha pasado muchas veces es que aquí normalmente es la silla de invitados. Sí. Entonces la gente está hablando cuando aquí está la puerta. La gente se ha quedado blanca. Digo, ¿qué pasó? Es que vi literal una persona que hizo esto. Y de volada. Y la gente se espanta. Entonces ya estamos muy familiarizados con el tema paranormal. Yo creo que, digo, no somos expertos. Jamás para yo decir que soy experto, creo que, no sé... O sea, nunca terminas de aprender. Por mucho que sepas del tema, jamás terminas de aprender y es parte de la humildad decir, yo soy un aprendiz. Yo sé que hay mucha gente que sabe mucho más que yo, que tiene mucho más experiencia. Yo soy un aprendiz. Sin embargo, hay cosas que no podemos negar su existencia, que existen y que se manifiestan. Claro. De hecho, con razón, a mí me llamaba la atención de repente cuando estaba con Dafne y veía como algo que se movía por allá de aquel lado. Entonces, por eso me llamaba la atención y de repente volteaba. Pero luego ya no lo veía. Entonces dije, ok, algo está moviéndose por allá. Está bien. Es un clásico aquí, ese es clásico. Ok, entonces es normal aquí. Estamos bien. Ok, ahora... en cuanto a todo el conocimiento que ya has recabado, porque también me imagino que para ti ha sido un viaje y ha sido, a partir de que te empezaste a dedicar a esto, ha sido un conocimiento exponencial. Si ya te habías acercado y ya lo sabías, ahora recibiendo todo este conocimiento y luego acercándote con expertos, sobre todo, pues fue cuando empezaste a aprender muchísimo más de todos estos temas. Y ahí cuando ya te adentras muchísimo más en todo esto, ha habido personas que, como bien te han comentado como por correo o que a lo mejor han venido aquí y han contado sus testimonios. ¿Tú crees que ese tipo de temas pudieran haber ayudado a que aquí pasaran entonces cosas? Mira, pasa algo bien extraño porque esa pregunta va muy similar a las preguntas que me hacen las personas de, oye Paco, fíjate que dejé de ver tu podcast porque desde que lo veo tengo pesadillas. Desde que lo veo veo sombras o me siento que me observan. ¿Qué está pasando? Y yo les explico algo. Hay muchos factores. Es un tema multifactorial porque depende de muchas cosas. Claro. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde ya hay infestación de algo, es más fácil que se note algo. Claro. Incluso sin que hagas nada, llegas a vivir a un departamento y hay algo, lo vas a ver, se va a manifestar. Sí. Si tienes problemas, o sea, es que es un tema, a ver, voy a intentar desglosarlo
porque a veces me confundo mucho cuando lo hablo. Cuando tú vibras en diferentes niveles, eres más perceptivo de lo que ocurre. Claro. Por ejemplo, lo que hacen las películas de terror, cuando te invade el miedo, Sí. el miedo es un sentimiento de baja vibración. Sí. El temor, la depresión, la negatividad, o sea, todas esas cosas que se ven desde acá, así, hacen que las personas bajen su nivel vibracional. Estos seres malignos, pues, se mueven bajo esta frecuencia. Ahí están. Claro. Y no es que aparezcan. La mayoría simplemente ahí están o probablemente los atrae esa misma vibración tuya. Claro. ¿A qué voy? Hay personas que están en un lugar, se empiezan a espantar mucho, les empieza a dar mucho miedo. Esto afecta su nivel vibracional, Sí. Baja. desciende y desciendes a donde están estas cosas. Y es como las puedes ver. Y les voy a poner un ejemplo muy Exacto. claro. Cuando fuimos a la capital de Oaxaca y de regreso, veníamos grabando un podcast en plena carretera oscura, llena de neblina, peligrosa, donde ya ha habido muchas personas que han estado desvividas. Ok. Nos pusimos a contar historias de terror, pero no cualquier historia, de posesiones demoníacas. Ok. Entonces, hubo un momento donde el ambiente, o sea, todo se prestó. El ambiente, la oscuridad, el tema, todo como que se alinea y nuestra vibración bajó así, mira, baja. Ahora ya estamos en un lugar donde de que hay un montón de espíritus lo existen o energías o como les quieras decir. Entonces, cuando ya nosotros bajamos esa vibración, ya podemos verlas. ¿Y Claro. qué pasó? Lo vimos, lo captamos y lo tenemos en video. Entonces, cuando nosotros quisimos regresar al lugar, no vimos nada. No vimos nada. Ok. Ok. Y todo el equipo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no entendíamos. Dije, a ver, aquella vez veníamos de madrugada. O sea, las horas pesas. Súmale, digo, una manifestación ocurre en cualquier momento, pero Claro. para la mente, entre más tarde, más, más, Claro, entre más noche, más noche, más intenso más puede ser. intenso. Digo, así funciona la mente. Todos los factores, ¿no? Esta ocasión íbamos cantando en el carro, hermano. Íbamos echando relajo. Vibración alta. La vibración, ¿qué pasó? En vez de bajar como aquella vez, se fue para arriba. Y a pesar de que estamos en un lugar donde hay manifestaciones, nuestra vibración funciona incluso como... Y claro que funciona como una protección. Claro. Porque tu nivel vibracional se va al cielo Claro. y no lo vas a ver, no lo vas a notar. Y aunque esté ahí, no se va a poder acercar. Claro. Porque tu energía es contraria a la de ellos. Exacto. Chocan. Exacto. Entonces entendí por qué no lo vimos. Y digo, bro, veníamos cantando, echando relajo, haciendo karaoke. Y aquella vez veníamos madrugada y hablando de los demonios y la neblina. Ese fue nuestro error. Claro. Entonces, cuando estamos de este lado y queremos ver algo, jugamos mucho con la vibración. Pero es un riesgo. Claro. Es un riesgo hacerlo. Y lo hacemos nosotros. La descendemos, pero como que jugamos en esa balanza para poder captar algo y otra vez. Porque en el momento que el miedo nos invade en serio, nos cargó el plátano, hermano. De verdad nos cargó. O sea, Claro. entonces es un tema muy complicado el de nosotros. Y explicando esas anécdotas como yo explico lo que pasa. Si tú te espantas en tu casa, tu mente es un factor sumamente importante en esto. Claro. Si hay personas que ven películas de terror y han jugado a la Ouija y todo esto y dicen, es que a mí no me pasa nada. Felicidades y nunca te va a pasar nada. Porque mientras pienses de esa forma, la mente también actúa como una protección. Claro. Te bloqueas y no sucede. Sí. Pero cuando tú das apertura a que ocurran las cosas pasan. Sí. Entonces, siempre le digo a la gente, no es mi podcast. Cuando sientas eso, páusalo, abre las ventanas, las cortinas, estírate, respira, pon música que te gusta. O algunos ponen salmos, otros ponen simplemente canciones bonitas que te elevan, otros ponen alabanzas. Está bien. El caso es levantar eso. Y créeme que se calma. Pero depende de ti si sientes que te empiezas a hacer chiquito y ya te empieza a afectar. Pero hay cosas, hermano, ahí va también la otra. Hay contenidos, o sea, y ahí no aplica el mío. Hay contenidos donde, y esto va más en películas de terror, que llevan rituales reales. Claro. Eso sí es muy peligroso porque ahí ya no depende de ti.
Porque ya estás replicando, hay películas, y eso lo he hablado en varios episodios, los directores de cine del género horror hoy en día, pues ¿cuál es el caso, no? Espantar a la gente. Sí. O sea, a cualquier costo. Y hay directores que han estado en temas legales, porque, o sea, tanto ha sido su hambre por espantar a la gente que han ocupado elementos reales. Ey, Elementos socios reales, líquido vital real, o sea, no ficticio. ey. Y hay gente hoy en día que se da la tarea de irse a Cuba, a África, y ver cómo son ciertos rituales y los replican tal cual en una película. Mucho cuidado ahí, porque ahí sí, ahí sí Claro. tu nivel vibracional va a ser complicado que lo logres mantener porque estás viendo una evocación, probablemente una invocación real, que ahí donde estás se puede abrir un portal, se hace una infestación, un caos. Exactamente. Un caos. Entonces, mucho cuidado ahí. Digo, ahí aplica diferente. No es como con el podcast, que es una historia. Exacto. Ahí juega mucho tu mente. Exacto, sí. Pero en el otro, híjole, mucho cuidado. Yo por eso, ese tipo de películas, yo sí las evito, porque ahí ya no depende tanto de mí. Ahí estoy yo, pues abriendo la puerta, literalmente. Es como si estuviera yo en medio de ese ritual. Sí, Y definitivo. me pasa y me puede pasar. Y si hay niños en casa, peor, porque ellos son los vulnerables. Si hay adultos mayores, si hay enfermos, es un caos. Definitivo, sí, sí. Hubo un tiempo en el que yo también estaba iniciándome en los temas y estaba investigando mucho sobre lo que era el tema de la brujería. Y entonces estaba viendo el tema de Catemaco y cuando hacían los rituales en Catemaco, ¿no? La fecha especial de Catemaco y los rituales y todo. Y entonces estaban haciendo un ritual y estaban con los tambores, ¿no? Tum, 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 tum. Ni siquiera lo estaba viendo, nada más lo estaba escuchando como si fuera podcast. Es suficiente, hermano. Es suficiente, Es totalmente. suficiente. Yo me Ondas empecé sonoras. a sentir, sí. Es un ritual, están haciendo un ritual y Sí. está entrando en tu casa. Entonces, Claro. yo en ese momento sí me empecé a sentir mal. Yo sí me empecé a sentir como, Sí. como medio mareadón y medio así como que pesado aquí de la panza. Vomitar, y dije, incluso algunos "A la quieren". madre, dije, esto no está bien. Dije, Sí. pausa. Ala, no. Y era nada más como que, ay, 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 y tambores y así. Y con eso, como bien tú lo dices, Sí. está proyectando Claro. ese ritual ahí. Es que a final de cuentas todo lleva una intención. Sí. El elemento del fuego, el tambor, la danza, todo lleva un porqué, Sí. una intención que nace desde el momento que alguien quiera aperturar un portal para que algo salga. Sí. Y sobre todo si es sonoro, pues las ondas sonoras hacen que las personas puedan entrar en un estado alterado de conciencia, Sí. bajan tu nivel vibracional sin que veas nada, solamente escuchando, Sí. y te afecta. Sí. Tanto como positivo como negativo. Positivo, si escuchas, bueno, las cosas que te hacen sentir bonito, canciones en altas vibraciones, o sea, esto es algo dual. Se Sí. ocupa tanto del lado oscuro como del lado de luz. Desgraciadamente nos topamos más el lado negativo. Sí, de hecho, fíjate, y científicamente está comprobado eso, ¿no? Claro. Porque Masaru Emoto, que ya falleció, él lo comprobó con Sí. las moléculas del agua, ¿no? Cuando congela las moléculas del agua y ve que estas moléculas, si estuvieron en presencia, por ejemplo, de música de Mozart, de música de Beethoven, música bonita, pues entonces se generan estos cristales bonitos. Hermosos. Pero si lo pusieron entonces con música de rock o de metal o de gore, así, entonces los cristales se deforman y no hay una estructura. Hacen picos. No hay estructura, pero empiezan a hacer picos, empiezan a hacer Sí. formas Como extrañas, deformados. Y como nosotros somos 75-80% agua, entonces definitivamente, o sea, las maldiciones, por ejemplo, Claro. pues, te proyectan y se impregnan en tu cuerpo. Si es una proyección, como tú lo comentabas, una proyección con una intención y todo un conjuro, y además musiquita y todo, y velita y todo, y pam, pam, pam. Todos los elementos. Sí. Entonces, como somos agua, pues vibración proyectada. Te afecta. Órale. Te afecta y es muy peligroso. Y yo digo, dentro de los mensajes que le damos a la gente es cuiden su energía, no se expongan. Sí. Y luego con mucho respeto, hay personas que lo hacen y dicen, no me pasa nada. Bueno, eso piensas. Tú sabes. Y hay problemas porque a veces esto es un tema generacional. Hay gente que hace pactos involuntarios y ya hiciste algo y Sí. pues tú qué, ¿no? Tu hijo, tu nieto y hemos tenido que, pues apenas hicimos un capítulo hablando de historias generacionales y lo extraño, ¿sabes qué es? La gente dice, no, es que, no, pues eso a mí no me pasa nada. Y como lo repetí hace un rato, tú no. O sea, el problema no va a ser contigo.
Tú ya hiciste tu chamba, que fue el pacto con la deidad que tú quieras. Pero esto va más dirigido a un tema demoníaco. ¿Sí? El detalle es, tienes hijos y tienes nietos. Al rato los niños empiezan a llorar en las madrugadas, empiezan a decir que ven cosas. O sea, tú te encargaste, y suena cruel, pero tú te encargaste de joder a tu familia. Tú no vas a estar, tú te vas a morir. ¿Tú qué? Ya pasaste a joder a los otros, a los más pequeños. Y ese es el problema, que a veces la gente me contacta y me dice, Paco, es que yo no practico nada. Paco, es que yo cuido mi casa y mi hijo llora en las noches y ve entidades. ¿Pero por qué, Paco? Yo no hice nada. Y según se dice que para que pasen cosas tú tienes que abrir la puerta. Le digo, sí y no. Sí, pero la otra forma es generacional. Si desgraciadamente hay un compartimiento sanguíneo que viene desde tus ancestros, entonces si alguien ahí arribita, ¿no? Un escalafón arriba o 2 escalafones arriba lo hizo, ya pasó a joder a toda la línea hasta cierto número de generaciones. Y tienes que romper con eso, romper con esas cadenas, romper con esas maldiciones para hacer a tu familia libre y tu generación en adelante se vaya bien. Exacto. Entonces sí es un tema muy difícil, a veces hasta de explicar, porque son temas que suelen ser muy complicados, muy complicados. Y me he tenido esos vacíos existenciales cuando trato de entender todo, porque al principio, como toda persona que quería saber, me devoraba información y ¿cómo la digieres, no? Entonces, poco a poco. Poco a poquito. Sí, porque conforme vas aprendiendo más cosas, te das cuenta que no sabías nada y que quieres aprender más, ¿no? Sí. Y bueno, hablando sobre lo que era el tema de la baja vibración, el miedo, Paco, ¿le ha tocado alguna vez sentir miedo por alguna situación de estas? Sí, de 2 cosas, hermano. Y sobre todo, no tanto en podcast. Porque en podcast, quieras o no, ya... Digo, no soy experto, pero ya como que tomo el control de mi cuerpo y de mis emociones, de mi mente, de mi vibración. Ya como que logré estabilizar esa parte, bloquearme automáticamente cuando siento que... Muy bien. Entonces, pero cuando vamos a investigaciones de campo, es complicado ahí. Porque ahí es donde, pues yo le llamo, ¿no? O sea, llegas a alborotar el avispero. Porque ya sabes a lo que vas. O sea, yo ya sé. Yo no voy a buscar angelitos allá. O sea, yo voy buscando evidencias paranormales. Y voy a lugares donde sé que hay actividad paranormal. Claro. Entonces, ya voy mentalizado en eso. Y como te lo dije hace un rato, estoy aprendiendo, estoy llevando ese control para poder hacer que se manifieste sin que me afecte. Sin embargo, las primeras veces, pues, todos somos inexpertos, hermano. Claro. La primera vez o las primeras ocasiones que hacemos algo, no sabemos. La experiencia hace al maestro. Entonces, las primeras ocasiones me metía a lugares valiéndome cacahuates sin llevar o sin hacer un proceso que ahora hago antes de... De protección. Ajá, de protección. Me metí así a valor mexicano. Pues, a ver, ¿qué hay? A ver... Y me tocó en ciertas investigaciones ver manifestaciones, pero de grado poltergeist, en Querétaro, y siempre he contado esa historia. Fuimos un día a 3 lugares, malditos si lo quieres ver. ¿En el mismo día? En el mismo día. A 3 lugares. A 3 lugares. Fuimos a la tumba de la Llorona en Guanajuato, nos pasamos al puente de Frailer y llegamos a Querétaro cansadísimos. Y me dicen, aquí hay unos departamentos que dicen que escuchan una niña. Y dije, no quiero nada. Pero dije, pues bueno, estamos aquí, vamos a darle. Cansados dijera la canción, cansados del camino, ya agotadísimos. Llegamos, encendimos cámara y ya se me veía mi cara agotada. Y nos metimos así, pues vamos a darle, ¿no? Como viene. Hermano, a pesar de que no eran lugares con historia como los otros, ahí es donde sí había algo. Y es que te voy a poner el contexto, eran como departamentos así de 2 plantas, pero era uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, el primerito encontramos como que rastros como de cera, como que había un tema ahí de que habían prendido velas. A lo que voy, cada vez que avanzábamos a uno más, se iba poniendo más fuerte. Primero te digo la cera, después montoncitos como de cosas que se quemaron. Después vimos esos fecales. Digo, eso probablemente entró por ahí un vagabundillo y pues sí, aquí nadie me ve. Pero había ciertos elementos diferentes,
como más velas. Seguimos entrando al siguiente. Ya nos topamos ahí, ahora sí, con un pentagrama. Ya había signos de que una persona intentó hacer pues, alguna invocación o algún ritual. Seguimos avanzando en el siguiente. Ya nos topamos con huesos. Huesos. Parecían humanos. Fuimos avanzando al siguiente. Nos topamos con ropa de niños. Y fue donde ya estaba esto fuertísimo. Porque ahí fue donde yo escuchaba. Estábamos nosotros abajo y escuchamos como arriba estaban así moviendo algo. Y de volada subimos. Solamente hay una forma de subir y es por las mismas escaleras. Ujú. Entro y cuando voy entrando así de la nada, me llega un pedazo de madera y me golpea la pierna. Me golpea el tobillo, perdón. Ah, caray. De la nada y De la no nada, había nadie. No había nada. O sea, era un cuarto más chiquito que donde estamos. Ok. Empiezo a tratar de buscar de dónde venía Eh. y no había nada. Hermano, no había forma de bajar de ese piso. O era por la escalera o era brincando del segundo piso, que es imposible. Ok. El miedo nos invadió porque lo que nos habían dicho es, hay una niña, o se escucha que una niña grita todo el tiempo, como que la están haciendo lo peor. Ey. Pero no había nada. En ese momento el equipo ya no quería nada. El equipo empezó a fallar. Las cosas eléctricas, fallas y fallas. O sea, es que cada vez que íbamos avanzando más, esto se iba poniendo muy fuerte. Y hubo un momento donde todo el equipo dijo, ya Paco, ya no hay que continuar, por favor, ya vámonos. Ey. Y yo quería seguir. O sea, y dije, pues voy yo. Y yo entré al siguiente solo, hermano. ¿Ah, sí? Pues qué, si yo agarro la GoPro y me voy yo. Ey. Y me dicen, bro, es peligroso, no sabes qué hay. O sea, ¿cómo es posible que un pedazo de madera te haya proyectado la pierna? O sea, te pegó en la pierna de la nada. Ey. O sea, hay una entidad, o sea, a ver, y siempre Claro. pongo el ejemplo, esas entidades no son materia, son espíritu. Ey. Para que tenga la fuerza de agarrar materia y Aventártela, claro. habla de que hay un poder, hay energía Sí. acumulada, te puede matar. Ey. Entonces, solo alcancé a entrar uno más yo solo, Ok. porque la opresión ya era muy notable. O sea, ya yo sentía como que me faltaba el aire. O sea, ya era una opresión muy fuerte. Ey. Y dije, no, pues ya, tengo que pararle ya. Nos damos la vuelta, hermano. Sentíamos como que nos venían correteando literal. Porque en ese momento ya eran golpes, o sea, como que venían golpes de la nada, pasos, y nosotros volteábamos, pero no había nada. Nos retiramos, como que salimos ya como casi corriendo, y antes de irnos grita una niña. Escuchamos el grito de la niña. La manifestación. Pero para mí, o sea, yo lo entendí como que era como una carnada, porque nosotros queríamos más y más. Y ellas se van. Que se regresen. Regrésate, por acá hay algo. Entonces dijimos, ya no. Órale. Entonces, sí nos han pasado tío, cosas, sobre todo en el tema de exploración. Qué cañón. Y yo creo que en ese tema ya no es tanto el miedo a los desvividos, ¿no? Sino el tema a los vivos, ¿no? También. Pues imagínate, son lugares donde nadie va, lugares alejados, Ujú. el lugar perfecto para mandar al otro mundo a la gente. Ujú. Sí, nos hemos topado en 2 ocasiones con ese tipo de peligros. El primero fue en Guadalajara, Jalisco. Ok. Ahí nos tocó la primera vez. No, perdón, la primera vez fue en Veracruz, Ok. en Perote, cuando fuimos con los chicos de Mystery, solos, a mitad del bosque, solos. La policía que nos había acompañado se fue. O sea, literal nada más. Los que los acompañaban para Sí, protegerlos, sí, pues. sí, fuimos a buscar la colaboración de la policía. Nos llevan y como que cualquier cosa, vamos a andar por acá. Como que nos hablan, nos dieron un número. Ajá. Y le dijimos, ¿cómo no se van a quedar? No. Nos hablan cualquier cosa. Ah, caray. Dije, madre mía. Pues bueno, íbamos en bola. Sí. El valor, pues ya como que... El miedo ya se hace más pequeño, ¿no? Sí. Íbamos como 5 personas. Pues no pasa nada. Tiene 12, 13 pisos esa construcción. Cuando íbamos como en el 6º, hermano, se empiezan a escuchar cómo empiezan a llegar motos. Un montón de motos y gritos. Y dije, Dios mío, porque en varios pisos habíamos encontrado rastros de líquido rojo. Ajá. O sea, ese lugar era ocupado para ir a
a darle cuello a la gente. Ah, la torre, ok. Y cuando empezamos a escuchar que llega el montón de motos y empiezan unos tipos bien locos a gritar, no sé qué, de volada la instrucción es cállense y apaguen las luces. Esperemos que no hayan visto las lámparas, la luz de las Ustedes estaban linternas. usando, ajá. Cállense, que no suban, que no nos hayan visto. Hermano, te lo juro que ahí sí No, pues sentí el terror al full, pero al full. Freezer sintió el verdadero No, terror. sí. En ese momento nos quedamos así callados, nos metimos. Y digo, afortunadamente la construcción era grande, entonces nos quedamos como así calladitos, fácil como unos 40, una hora. Se fueron los ¿De tipos. veras? Los tipos se fueron. Continuamos nosotros. Yo dije, pues ya nos vamos, ¿no? No, vamos a continuar. Pues ya estamos aquí. Continuamos, pero sí, ya las cosas ya estaban muy pesadas. O sea, ya no era el miedo a los espíritus ahí, la verdad era el miedo a que regresaran estas personas. Y el otro tío fue en Guadalajara, Jalisco, cuando, eso lo he dicho pocas veces porque sí me da temor. Yo estaba volando el dron en un lugar que era como un cañón, o sea, un lugar abierto. Ok. Y recuerdo que la persona que nos estaba guiando me hace señas, baja el dron. Yo, ¿por qué, bro? Es un lugar muy grande. Sí. Yo estaba volando. ¿De noche? De día, haciendo De tomas. Cuando me dice, mira, y tenía un teléfono que tenía un zoom bastante fuerte. Sí. Y cuando me asomo a ver, ahí en su video, del teléfono de él, era una camioneta de batea y entre dos personas agarraban unas bolsas negras así grandísimas y las estaban así aventando a un lago que está ahí. Me dice, si estas personas vieron el dron y vieron que tú lo bajaste, vieron que estamos acá, hermano, nos cargas en plátano. Hey. O sea, de verdad, ruégale a Dios que no hayan visto el dron. Digo, como era un lugar bastante grande, o sea, muy amplio, pues había posibilidad de que no lo hayan visto. Igual bajamos el dron, nos escondemos. Demoraron porque eran como 4 de esos bultos grandes. A la madre. Ok. Terminaron de hacerlo y se fueron. Y nosotros en ese momento, mira, fuga, vámonos de ahí. Vámonos de este lugar. Hemos estado, cerca y son lugares, te digo, poco concurridos, lugares que la gente no suele ir y donde pues te puedes topar con eso. Desafortunadamente en México, para los investigadores, para las personas que hacen urbex, investigaciones de campo, y más, es un poquito para el norte, es común toparte con eso. Es grueso, ¿no? Sí, ahí complicado. Ahí sí está de miedo. Ahora sí Sí. Ahí sí está de miedo feo, ¿no? Y hablando de miedo, y hablando de ahora sí, en cuanto al tema de la espiritualidad y tema de la demonología o el tema de los exorcismos, que tú comentaste que tú habías presenciado. Sí. ¿Tú ayudaste? No. Te mentiría si te digo que yo ayudé. Estuve presente en una cadena de oración, porque normalmente, ya hablando específicamente de congregaciones cristianas evangélicas, ellos trabajan de una forma, fíjate, muy, muy peculiar. Yo no la entendía hasta que ya estoy de este lado. Entiendo por qué se hacen estas cadenas de oración. Ok. Porque, pues, la entidad cuando se manifiesta empieza a hacer un alboroto, se empieza a azotar, empieza a carcajearse, se empieza a burlar de la persona que está intentando expulsarlo. Pero, por ejemplo, esto que me estás contando, ¿es una misa en general o es un acto que es para esa persona? Okay. Te explico. En las congregaciones cristianas, al principio, lo primero que hacen es como pura alabanza, adoración, o sea, como que preparan el lugar. Ok. Entonces, viene la parte después del sermón, donde el líder o el pastor da la palabra de Dios, da el mensaje. Y después de esto hay un llamamiento. En el llamamiento dicen, pues las personas que quieran que oremos por ellos, que quieran un milagro, pasen al frente, vamos a orar por ellos. Ok. Y es cuando normalmente las personas nuevas, porque siempre van nuevos por un tema, aprovechan para que les oren. Ok, sí. En ese momento, los elementos que se ocupa ahí es la música. Sí. Está el tecladista, está ambientizando, está elevando la frecuencia, cantando pues, canciones cristianas, obviamente. La música es un factor principal. Sí. Prepara también tu mente. La persona
que está orando por ti, impone manos sobre ti, declarando cosas positivas. O sea, en todo momento, digo, esto es de lo bueno al malo. Lo bueno, o sea, elevan tu nivel vibracional fuertemente. Y si tú estás cargando algo que vibra en otra frecuencia, se va a manifestar. Claro. En ese momento se manifiesta. Ah, ok. Cuando están orando por ellos, empiezan como a reírse, se empiezan a contorsionar, se doblan, se azotan. Claro. Y es cuando como que el juicio de la persona se va y entra a tomar control de su mente la entidad. En ese momento, la indicación para el pueblo, o sea, para la gente que está ahí, que ya lleva más tiempo, es obviamente cierren los ojos, no anden así de chismosos, porque es peligroso. Claro. Cierren los ojos y empiecen a orar. ¿Por qué? Porque se hace como una cadenita. O sea, se ocupa la intención y la energía de todos. Imponiendo manos, todos así orando, imponiendo manos, dándote de tu energía, dándote pues esa vibración. Claro. Obviamente la entidad que está ahí no lo aguanta, no lo tolera. Lo debilitan. Lo debilitan y es mucho más fácil que salga. Yo por eso lo menciono. A veces en el catolicismo es complicado porque ahí son exorcismos hechos nada más por un sacerdote. Sí. Y es complicado cuando aquí de este lado te echan un montón. O sea, de verdad, toda la iglesia, Claro. todos así súper empoderados, te ayudan obviamente a empoderarte también a ti. Claro. Y la entidad se termina yendo. Hay personas que en estas liberaciones, y va a sonar asombroso, vomitan cosas como pelos, hilos, se hacen pipí, se hacen del 2. O sea, su cuerpo se libera. Lo clásico son lágrimas. Se depura. Es como pues se va transmutando la energía, empiezan a eructar, se tiran por ahí gasecitos. Entonces es como el cuerpo va transmutando toda esa energía. Sí. Pero lo más fuerte es cuando pasa de otra forma. Por eso la indicación de estos líderes cuando está pasando esto es, si quieres ir al baño, allá está el baño, te vas de volada. Sí. Hay personas que así pasa. Entonces, sobre todo cuando traen un tema un poquito más en el área sexual, o sea, un tema espiritual ya enfocado en un área sexual, es cuando se manifiesta de esta forma. Yo lo he visto, hermano. Entonces sí es sorprendente ver cómo funciona todo esto. Y ahora que te digo que estoy de este lado, entiendo por qué la oración, por qué la imposición de manos. O sea, como que vas entendiendo más. Claro. Y lo relacionas. O sea, y lo vas conectando. Eso Claro. está bien padre. Claro, qué chido. Y a ti te ha tocado entonces estar ahí en ese momento, pero entonces la intención no es hacer liberación, o sea, pasa. Sucede, claro, sucede. Pero la indicación que tenemos o que tienen las personas es, o sea, como que ya te la sabes. Sucede, cierras los ojos y empiezas a intencionar, empiezas a imponer manos, Sí. empiezas a... Se empiezan así como que uno atrás del otro y así, ¿no? Así, pum, pum. Como si fuera una formación de batalla, Ajá, tal cual. claro. Y se siente como una formación de batalla. Claro. Y aquí la gente que ha estado practicando el cristianismo sabe que cuando cierran los ojos y empiezan porque ya no le pides a la entidad, porfa, vete, no. Exacto. Lo sacas, Claro. lo reprendes en el nombre de Jesús. Porque se basa mucho en que es el nombre que es sobre todo nombre y toda rodilla se doblegará y se va el texto. Claro. Pero empoderas a la persona ocupando esto. Hay gente que se empodera con un rosario, hay gente que se empodera con una medalla de San Benito. O sea, son elementos que al final de cuentas te provocan a ti algo. Sí. Punto. Sí. Pero funciona. Hay gente que le sirve el amuleto, hay gente que no, hay gente que le sirve la oración. Al final no importa. Es lo que te empodera, lo que te sirve Sí. y te da esa autoridad. Y es cuando pues suceden las cosas que agarran, pero se siente como formación de batalla, bro. Cuando te oran a ti, porque me ha pasado que me han orado a mí, sientes como todo retumba, como si el piso se moviera, como si todo temblara. O sea, es un estruendo y la gente que lo ha vivido me va a dar la razón. Y solamente son personas hablando, bueno, gritando, orando. En su mayoría, ya cuando están reprendiendo, sí levantan la voz. Claro. Pero sí es asombroso. Proyectando energía. Y te ha tocado ver entonces de las dos, ¿no? Bueno, a lo mejor el lado del exorcismo, a lo mejor te ha tocado verlo, a lo mejor más que en YouTube o otro tipo de temas, Claro, pero sí te ha investigando. tocado verlo directamente entonces ahí Sí. del lado del cristianismo, ahí. Exacto.
hablando de otro tema de otro tipo de religiones en donde probablemente haciendo investigaciones te ha tocado, otro tipo de religiones te ha tocado ver eso, algo parecido, o más bien posesiones o ese tipo de temas. Es que, ahí te va, hay rituales en África donde la posesión es parte de. O sea, de este lado, las posesiones forman parte de un despojo. Sí. Del otro lado es parte del ritual. Hay rituales en África donde ocupan los elementos como el fuego, los tambores, y una persona del público es el que se ocupa como el canal de comunicación. Sí. Pasa al frente y esta persona pasa todo lo contrario. Una entidad lo posee para que, estando en este estado de posesión, conecte con otra entidad y baja información de la nube. Yo así le digo, de la nube. Conecta para bajar información. Sí. Y le da el mensaje al pueblo. Y hay una posesión en ese momento. Pero si lo observas bien, no está tan lejos de lo que se hace de este lado. Claro. Porque también cuando vas a un culto religioso cristiano, pues también se supone que es el Espíritu Santo, pero al final de cuentas no deja de ser una entidad también que llega y da un mensaje. Sí. Pero allá, como vemos velas, como vemos fuego, como vemos, se ve más aterrador, si lo quieres ver así. Claro. Pero es casi similar. Exacto. Pero en este caso sí las personas se revuelcan, las personas, digo, se hacen bien gacho, pero cuando salen de ese trance ya traen esa información. Pero es que existen, digo, ese tipo de situaciones. Claro. Hay religiones donde ni siquiera existen los demonios o no existen nada y no hay demonios. No sé si me explico. Para ellos. Para ellos. Ajá. Y no tienen problemas de posesión. Pareciera que solamente ocurre también donde se creen ellos. Ajá, claro. No sé si te has dado cuenta. Claro, donde sí se les da como se les abre la puerta, ¿no? O se cree en ellos, como lo Ahí estás es donde diciendo. encontramos. Hay religiones que simplemente no la tienen porque no está en su esquema de creencias y no pasa. Es curioso, ¿no? Sí. Es muy curioso eso. Yo sí me he topado con eso. Sí, es raro, ¿no? Aunque también dice, ¿no? Como la forma de pensar del diablo, me encanta que no crean en mí, ¿no? Claro. Porque así es como yo me puedo mover. Exacto. ¿Verdad? Más fácil, ¿no? Es un tema bastante complejo de entender, pero sin lugar a dudas, digo, existen tantas creencias, pero al final de cuentas, de lo malo a lo bueno, sacar lo mejor de cada una y entender por qué funcionan o cómo funcionan. Y te digo, mi conclusión fue eso. Energía, intención, fe y práctica constante. Claro. Todas tienen eso. Claro, No hay ni una que no lo tenga. claro. En todas están esos 4 elementos. Claro. Y fíjate que bueno que lo comentas, y eso es algo precisamente de lo que me gusta del podcast Extra Normal, o cómo tú llevas todas estas temáticas, ¿no? Porque las intenciones, más allá de, pues bueno, que cree misterio y que se cree miedo y que se crea pero, por ejemplo, a mí también me han comentado, oye, Javier, pero ¿por qué hablas de lo malo? O sea, también hablamos de lo bueno. Claro. Pero es como si el doctor no se pusiera a investigar sobre, por ejemplo, sobre las enfermedades. Que Claro. dijeras tú, no, es que hay que dejarlas ahí quietecitas y que no se muevan. No, pues hay que investigarlas, pues precisamente, pues por ejemplo el cáncer, ¿no? Hay que investigar sobre el cáncer, hay que investigar sobre esto, hay que abrir, hay que conocerlo. Claro. Y compartirlo con los demás, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos conociendo, para precisamente contrarrestarlo. Sino como contrarrestas algo que no lo entiendes y que no sabes de qué el tema. Son paradigmas. La gente le teme a lo desconocido y siempre ha sido así desde la prehistoria. O sea, todo el tiempo se le ha temido aquello que no conoces. Entonces la gente vive en un confort también, donde llevan un estilo de vida creyendo probablemente que llevan una buena espiritualidad, pero sin tocar el otro tema porque es malo, porque los llamas. Son los comentarios que la gente normalmente dice. Claro. En mi caso, las personas de la religión me dicen, es que estás hablando de demonios, estás con los demonios. A ver, espérate, no. Claro. El conocimiento no es malo, al contrario, el conocimiento te da poder. Ahí. Y te ayuda a saber identificar a ciertas personas que
te quieren sacar el dinero, literal, Sí, o que realmente sí tienen un propósito y un acto de buena fe, claro. tal cual. Sí, exactamente. Y bueno, ya una vez que me has contado y nos has contado de todos estos temas tan interesantes, ¿qué sigue para Paco? ¿Qué sigue para Podcast Extra Normal? ¿Qué sigue para algún proyecto nuevo? Viene un proyecto que está en puerta Ok. para este año. Lo íbamos a sacar el año pasado. He hablado de él muy poco porque sí soy de la idea de que no lo digas hasta que no esté. Ya Ok. está prácticamente. Ok. Ya tenemos avances muy buenos. Y viene un tema... bueno, nosotros estamos prácticamente creando contenido variado. No queremos crear tanto, o sea, sino enfocarnos en algo que no sea demasiado. Tenemos nada más 3 proyectos, pero que sean calidad así, tal cual. Hey. Y viene otro proyecto, te digo, que es ese que va más dirigido. Solamente te puedo decir eso, que viene dirigido para los peques. Oh, Para los peques. caray. Ok. Historias para los peques. De Órale. una forma bien chida, bien divertida. Órale. Sí. Órale, qué chido. Bueno, me estás diciendo mucho con eso. Ok, qué interesante, qué padre. Sí. Muchas gracias por compartir eso. Y ahora, miquísimo Paco, para ir cerrando, Ok. a las personas que vienen aquí, que comparten con nosotros, que ya has compartido bastante, pero desde tu perspectiva, desde tu experiencia, Sí. como bien lo comentas del nombre del podcast, El Despertar de la Matrix, tú les podrías dar 3 consejos, 3 formas, 3 perspectivas de cómo las personas que te están viendo, que ahora Sí. te conocen o que te conocían, ¿qué 3 consejos les podrías dar como precisamente para eso, para el despertar de la Matrix, para salir de ella, Ok. para despertar de conciencia? Bueno, número 1, lo que a mí me llevó a salir, tengan un pensamiento crítico. Cuestionen todo. Hey. No crean todo lo que una persona viene y les diga, incluso lo que yo les digo. Si tienen dudas, vayan, investíguenlo. Probablemente descubran algo que yo no he descubierto. Hey. Yo no soy poseedor de la verdad absoluta. Y algo que hace que las ovejas todo el tiempo estén dormidas es creer todo lo que un ser humano les dice. Ujú. Entonces, principalmente, número 1, cuestionen las cosas. No es malo. Te van a decir que es malo. No es malo. Exacto. De verdad, no es malo. Ujú. Número 2, lee. Nútrete. Busca la información. Yo siempre he dicho, la información de la Biblia es muy buena. Te da muy buenos consejos. Ujú. Pero ve la perspectiva así. Pero si abres y amplías el panorama y buscas más información con mucha cautela, con mucho cuidado, no te vayas a ir a leer unas clavículas salomónicas así nada más, ¿verdad? O sea, es No. poco a poco, vas a ir entendiendo ciertas cosas. Muchas personas dicen, ¿pero qué puedo leer? La información correcta va a llegar. Eso te lo garantizo. Hey. No necesitas como entrar en esa crisis. Cuando empiezas con un librito, ese te va a llevar a otro y a otro. Y ya. Pero ten mucho cuidado, porque ahí hay muchas veces una trampa. Hey. Un libro te va llevando a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y el tercer consejo es la cautela. Porque cuando ya estás en el camino, ya cuestionas, ya lees, ten cuidado donde te metes. Hey. Porque hay información que es como un anzuelo. Te va jalando, te va atrapando. Y hay personas con las que yo he hablado y empiezan con un tema mágico. Empiezan con tarot, si tú quieres. Ujú. Se pasan a geometría sagrada. Terminan después en magia blanca, magia negra, ocultismo y terminan en un satanismo. Pero no en un satanismo filosófico como los que muchos pregonan, que es un estilo de vida. No, un satanismo un poquito más gore. Ujú. Entonces, ahí es donde la gente ya empieza a tener crisis, donde ya están practicando cosas que probablemente no estaban listos. Entonces, ten mucha cautela. El conocimiento es un arma de doble filo. Ujú. Ocúpalo para bien Exacto. y hazlo bien. Entonces, es lo que yo le puedo decir a la gente. Exacto. Qué bueno, ¿no? Pues muchas gracias por esos 3 tips, esos 3 consejos de Paco. Muchísimas gracias. ¿Y dónde te pueden...? Digo, ya todos saben dónde lo pueden encontrar, pero No, ¿dónde hermano. te pueden encontrar, Paco? No, muchas gracias. Gracias, Sampaio, por la invitación. Contento de haber charlado contigo. Gracias. Todas las redes sociales, nuestro proyecto Madre Extra Anormal Podcast en todas las redes sociales, todos los medios de podcast. Mi podcast secundario también buenísimo, donde hablamos de conspiración. Le buscamos siempre el lado B a las cosas, ¿no? Probablemente el lado oculto de una Madre Teresa de Calcuta, que sí lo tiene. Ujú. El lado B de Juan Pablo II, el lado B. Entonces, Ok. se regalan sustos en todas las plataformas.
plataformas y estamos produciendo un tercer proyecto al señor Antonio Zamudio que se llama Historias Embrujadas, donde hablamos de relatos de brujería de una forma muy, muy cruel, o sea, muy cruda. Lo he visto. Para que vayan y también lo puedan disfrutar. Gracias, hermano, por la invitación. Gracias a tu audiencia. También espero que el video les haya gustado y de verdad, si los ofendí en algo que dije, les pido una gran disculpa. En ningún momento esa es la intención, sino todo lo contrario, ¿no? Transmitirles un poquito de lo que hemos nosotros recabado con mucho amor, claro que sí, y mucho cariño para ustedes. Ay, muchas gracias, Paco. Te lo Gracias. agradezco mucho. Y muchas gracias a todos ustedes. Por favor, suscríbanse, compartan, mándenle mensajitos al Paco y a las diferentes redes sociales ahí donde están sus canales. Y también, si quieren más información sobre el despertar de la Matrix, La Verdad Oculta Radio TV en YouTube, ¿sí? Y las diferentes redes sociales, Instagram también nos pueden encontrar, y en javiersampayo.com. Ahí van a encontrar muchísima más información sobre los cursos, el diplomado, la hipnosis y todos los temas que nosotros manejamos. Pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Nos vemos en otra entrevista. Por favor, suscríbanse, compartan y dejen sus comentarios. Nos vemos entonces a la próxima. Bendiciones. Chao.